¿Cómo están amigos? Bienvenidos al segmento Hablemos de Economía. Mi nombre es Analía Andrade Pareja. Hoy tenemos una importante entrevista. Vamos a conversar con un economista de Austria. ¿De quién estamos hablando? Hablamos de José Carpio Tello. Así que veamos la entrevista. Ali, muchísimas gracias por invitarme. Bien, queríamos empezar ya iniciando con las interrogantes. ¿Qué es la inflación y cómo se origina en América Latina primero para conocer? A ver, la inflación es un proceso generalizado y sostenido de alza de precios, ¿no? Entonces, eh, para nosotros tener inflación, lo que tenemos que ver es que los elementos de algo que se llama la canasta básica de consumo suban todos de precio de una manera sostenida. Por eso es que los reportes de inflación se hacen cuando mínimo en una periodicidad mensual. Y usualmente la inflación se estudia anualmente para saber exactamente cuáles han sido los efectos, porque hay veces que los productos suben de precio, bajan de precio, entonces estas fluctuaciones no son realmente inflación, sino son obra del mercado, ¿no? En cuanto a las causas de la inflación en América Latina, es difícil señalar solo una. Así que lo que te puedo decir es lo siguiente, ¿no? Esencialmente la inflación suele ocurrir cuando hay mucho dinero en una economía, es decir, cuando el circulante, las monedas y los billetes dentro de un país alcanzan un nivel que hace que los precios suban, o bien puede ser por un tema de demanda o de oferta, es decir, cuando la gente está queriendo comprar muchos de estos productos básicos por alguna razón, o cuando la producción simplemente no ha alcanzado para suplir esta demanda. Entonces son esos tres factores los que de alguna manera contribuyen a la inflación. América Latina es una parte del mundo que es bastante distinta, si bien tenemos muchas similitudes en la forma en la que nuestros países funcionan. Entonces, la inflación en Argentina, por ejemplo, y la inflación en Perú tienen causas muy distintas. Lo que sí te puedo decir es que a nivel global, el efecto de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que ha subido los costos de los combustibles y de la energía, ha creado un proceso inflacionario. Entonces nosotros salíamos de un escenario pandémico en el que la producción cayó enormemente, en el que la gente no estaba consumiendo como tenía que consumir y por lo tanto los precios subieron porque no había suficiente producción para suplir esa demanda. Y entramos de frente en esta guerra de Ucrania y tenemos que tener en cuenta que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas, junto con Ucrania, que es uno de los mayores productores de grano, que son un poco la base del consumo mundial. Entonces, esta combinación de situaciones ha hecho que a nivel global los precios sigan y sigan subiendo, y a esto tenemos que sumarle la inestabilidad política que se ve en el país y en la región, así como en Estados Unidos, ¿no? Y los efectos pospandémicos que la economía china y europea recién se viene recuperando y todos están sufriendo un nivel alto de inflación. Entonces, eso es un proceso que en un mundo globalizado como el que tenemos suele esparcirse y no quedarse en un solo país. ¿Y de qué manera afecta al crecimiento, sobre todo económico de un país? Nos comentas que varía la situación en cada país, sin embargo, eh, afecta el crecimiento económico del país. A ver, tenemos que entender que la inflación en cierta manera es necesaria para el crecimiento de un país, ¿no? Usualmente los bancos centrales tienen una meta de inflación de entre 1 y 3%. ¿Por qué? Porque tú necesitas que la gente consuma, que gaste su dinero, ¿no? Y el incentivo en la gente para gastar ese dinero es saber que si esperas para gastar ese dinero, entonces va a valer menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que tú hoy comprabas por 100 soles, el próximo año lo vas a tener que comprar por 101, vas a preferir comprarlo hoy, ¿no? O por 103 o lo que sea. Entonces, en ese sentido, la inflación mueve la economía. El problema, el problema es que cuando la inflación se sale de control y se vuelve algo que nosotros en economía llamamos una profecía autocumplida, ¿no? La gente ya no solamente tiende a gastar su dinero ahora, sino que tiende a invertir menos, ¿no? Porque esas inversiones son más riesgosas porque no saben si van a poder recuperar su inversión y eso sí comienza a detener la economía. O sea, ya no acelera tan rápido porque si las personas no invierten su dinero, entonces no hay creación de nuevos productos, no hay creación de nuevos trabajos y no se mueve el dinero. Entonces,
En economía todo es acerca de balance. Uno no quiere tener cero inflación porque si tiene cero inflación la economía no se mueve, pero tampoco quiere tener demasiada inflación porque igual la economía no se mueve. Entonces es cosa de balancearlo. Y en el Perú, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está? ¿Hay inflación también en el Perú, hablando netamente de este país? Evidentemente, la buena noticia es que el Banco Central de Reserva acaba de sacar su predicción de la inflación, que la tengo acá, déjame un segundo. Entonces, para el 2023, en este último reporte de junio, la inflación esperada es de 4,9%, ¿no? Y la inflación interanual es de 3,3%, que eso significa que a junio del año pasado, el 2022, comparamos los precios, las cosas están 3,3% más caras que el año pasado, ¿no? Y te espera el 2024 comparado a junio del 2023, las cosas están 2,4% más caras, lo que es un nivel sano de inflación, ¿no? Obviamente estamos sufriendo todavía los rezagos de estos meses de alta inflación que hemos tenido, pero como te comentaba, ¿no? La inflación es un proceso en el que los precios suben y una de las causas es la demanda. Entonces, cuando la gente espera que haya inflación, comienza a consumir más y las empresas comienzan a subir sus precios. Y ahí es donde viene esto que te decía de la profecía autocumplida, ¿no? Cuando la gente espera que haya inflación, comienzan a subir los precios y eso genera más inflación. Entonces, es un círculo vicioso. Y la única manera de salir de eso es una buena política monetaria, pero buena parte de la eficiencia de esa política monetaria va a depender de la reputación del Banco Central. ¿Cuál sería el mensaje o el consejo que se podría dar a quienes directamente están siendo perjudicados con la inflación? Pero sin embargo, tú mencionas que también tiene un lado positivo y también tiene un lado negativo. Pero ¿cuál sería el mensaje o el consejo que se puede dar a quienes realmente les está perjudicando la inflación? Lamentablemente, la inflación no es algo que se pueda resolver desde los hogares. Eso es algo que se resuelve desde la política de gobierno y que depende mucho en el mundo en el que vivimos de lo que pase con otros países, ¿no? Por muchos años hemos sido dependientes, por ejemplo, del consumo de Estados Unidos o del consumo de China, por lo que es el cobre y la construcción, ¿no? Pero eso no significa que no hayan cosas que no puedan hacer los hogares para un poco alivianar ese efecto de la inflación, ¿no? Lo primero es que los hábitos de consumo tienen que cambiar, ¿no? En, en una situación como la que estamos, en la que cada vez el sueldo vale menos, ¿no? Lo que se espera de los hogares es que muevan un poquito el consumo, de su consumo tradicional a consumo de productos suplementarios, que el ejemplo que siempre se ve en los 90, por ejemplo, es que en vez de consumir carne, consuman pollo, consuman pescado, ¿no? Que efectivamente es algo que ellos van a tener que hacer porque no alcanza el dinero. Pero otra cosa es que en esos tiempos es cuando el ahorro es lo más importante. En el Perú no tenemos una cultura de ahorro por la historia que tenemos, pero es justamente en los momentos más difíciles de la economía en los que se necesita que los hogares aprendan a ahorrar y esto puede verse de alguna manera como un gasto más, ¿no? Así como uno tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar el gas, tiene que pagar el agua, el ahorro debería ser una partida de la casa que no deberíamos dejar dejar de considerar solo porque la situación está difícil, de la misma manera que no dejamos de pagar la luz o el agua, porque estos ahorros son los que nos permiten a nosotros invertir y generar un ingreso adicional con el tiempo, ¿no? Bien, bien, muchas gracias, Ernesto, por resolver estas interrogantes que de seguro va a servir mucho a los seguidores o a la población quien va a poder resolver sus dudas, ¿no? Frente a este tema que es muy importante conocer y aprender. Estamos agradecidos por tu tiempo. Gracias, Ernesto. Hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Anneli. Bien, gracias. Bien amigos, hoy aprendimos un poco más sobre la inflación gracias al economista Ernesto Carpio. Todo esto en nuestro segmento de Hablemos de Economía. No se pierdan nuestro siguiente programa. Los esperamos.